¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a la asignatura Introducción a la Investigación. Les saluda el Magíster Manuel Lázaro y el tema de hoy es la ciencia. El objetivo de la clase es conocer la definición de la ciencia y pseudociencia, conocer la clasificación de la ciencia, conocer las funciones de la ciencia. Como introducción podemos decir que, de acuerdo al enfoque cuantitativista, la ciencia es un conjunto de conocimientos sistematizados, racionales, objetivos, verificables o demostrables, que pueden ser también provisionales y que son obtenidos metódicamente y se encuentran en pleno desarrollo, referidos estos a una realidad social y del pensamiento. También podemos decir que se llama ciencia no solo al producto de la investigación científica, sino a todo el proceso que se da en la consecución del conocimiento científico. Tenemos entonces que, en cambio, desde un enfoque cualitativo, la ciencia es un conjunto de teorías, un conjunto de modelos teóricos que interpretan la realidad natural y social. No solo la explican, sino que también desde este punto de vista cualitativo, más bien se la reconstruye a partir de conocimiento y sentimientos del sujeto, los cuales son asumidos a través de un investigador. En cambio, la pseudociencia es un conjunto de creencias, un conjunto de informaciones, de prácticas que pretenden ser científicas pero que no han sido obtenidos a través del método científico, es decir, no permiten ser verificados, no pueden ser contrastados y no están sujetos a observación ni a experimentación. Respecto al interrogante, ¿cuál es el propósito de la pseudociencia? ¿O son malas las pseudociencias? Podríamos decir que sí, porque sin duda alguna tratan de sorprender a la juventud o a personas que no tienen una buena educación científica, y que por ende, como son muy crédulos, en consecuencia se aprovechan para poder convencer a personas que no tienen este conocimiento cimentado. La clasificación de la ciencia: tenemos la ciencia formal y tenemos la ciencia factual. Dentro de la ciencia factual tenemos la ciencia natural y la ciencia cultural. Decimos que la ciencia es formal, sobre todo porque trabaja con entes formales, como números y otros símbolos. Ejemplo, la lógica o también las matemáticas, cuyo método de estudio es el deductivo y su criterio de verdad es la demostración. En cambio, la ciencia factual trabaja con hechos reales, observables y medibles, y a su vez se clasifica en ciencia natural y en ciencia cultural. Dentro de la ciencia natural, el objeto de estudio son los hechos y fenómenos y eventos naturales. Y ahí tenemos ciencia como la física, la química, la biología, la psicología genética. Este estudio parte más bien del método inductivo y el criterio de verdad es la verificación. Mientras que la ciencia cultural, el objeto de estudio son los fenómenos o eventos sociales y culturales, y aquí encontramos entre las ciencias la sociología, la psicología social, la historia material, la historia de las ideas, la economía, las ciencias políticas. De la misma manera, el método de estudio es el inductivo y el criterio de la verdad es la verificación y la comprobación. Podríamos hablar de diferencias entre las ciencias formales y ciencias fácticas. Podemos resaltar, por ejemplo, que el objeto de estudio de las ciencias formales es los números y símbolos, mientras que en las ciencias fácticas el objeto de estudio son los fenómenos y hechos reales. Otra diferencia es que en las ciencias formales el método de estudio es el deductivo.
Y en cambio, en las ciencias fácticas el método de estudio es el inductivo. El criterio de la verdad de las ciencias formales es la demostración de aquellas leyes y postulados o teoremas, mientras que en las ciencias fácticas el criterio de la verdad es la verificación, la contrastación de aquellos hechos o aquellos datos. Las características de las ciencias fácticas tenemos que son fácticas, trascienden los hechos, son especializadas, son analíticas, son generales, son legales o legaliformes, son predictivas y es abiertas. Mientras que las características de las ciencias formales es que son racionales, son legales, son formales, son deductivas, son demostrativas y son finales. También tenemos las ciencias aplicadas, cuya característica sobre todo es que, por ejemplo, las ciencias aplicadas o ciencias tecnociencias son aquellas que resultan de la aplicación de las teorías científicas naturales, aquellos problemas y perspectivas de mejora de procesos productivos, de información, de comunicación, de transporte, de circulación, de salud, de educación, de vivienda, de entretenimiento y de seguridad. Aquí podríamos mencionar algunas de estas especialidades, por ejemplo, la mecatrónica, la robótica, la nanotecnología, la informática, la biotecnología, la enfermería, la medicina, la telemática y además las ciencias administrativas y las ciencias contables. Esas características de las ciencias aplicadas son, por ejemplo, que tienen un desarrollo vertiginoso, son lucrativas, generan comodidad, mejoran la calidad de vida y también facilitan la comunicación. ¿Cuál es la importancia de la ciencia en términos generales? Es que permite conocer y comprender la esencia de los hechos. Otra característica es que debido al desarrollo acelerado de las ciencias básicas y las ciencias aplicadas, la investigación tecnológica ha provocado una revolución tecnológica, como ya lo dijimos haciendo referencia pues a las ciencias aplicadas. Esta revolución tecnológica también ha generado comodidades, pero esa comodidad no llega tampoco a toda la población, sino a una cierta parte. ¿Qué es la teoría científica? La teoría científica es el sistema nervioso de la ciencia, es decir, es la parte medular, porque sin teoría científica no existiría ciencia. Y sin teoría científica también ese otro brazo de la ciencia, que es el método científico, también estaría pues incompleto. Podemos hablar de las teorías que ha generado la ciencia, de aquellas teorías que pueden ir de lo universal, general, a lo específico. Ahí podemos hablar de esas macro teorías, como la teoría de la evolución. En cambio, lo contrario, cuando hablamos de descripciones y explicaciones específicas, ahí hablamos en cambio de esas microteorías. Como ejemplo tenemos la teoría del aprendizaje significativo de Gestalt o la teoría del constructivismo. Y la función de la teoría científica, hablamos de tres funciones, que es descriptiva, es explicativa y es predictiva. Es descriptiva por cuanto nos permite pues, poder describir esas características y esas cualidades, sean principales o sean secundarias, y el orden también y la taxonomía de aquello que investigamos. En cambio, es explicativa porque nos permite pues poder explicar en base a esas hipótesis o a esos enunciados cuáles son las conexiones internas, cuáles son las relaciones que existen, y a través de esta función explicativa podemos hacer un análisis de
de esa explicación de esos elementos y esas relaciones. Y es predictiva porque nos permite futurizar o prever comportamientos de objetos, fenómenos o eventos o procesos que pueden ser naturales o pueden ser sociales. En conclusión, podemos decir, y si hablamos de pseudociencia, hablamos de ese conocimiento, de esa información que no es comprobable, que no es demostrable, que no permite contrastación. Mientras que la ciencia, su característica es que es sistemática, es objetiva, es racional, es demostrable y es verificable. Aquí tenemos la bibliografía y dentro de la plataforma tenemos las tareas y su descripción. Nos estaremos viendo en la siguiente sesión. Bendiciones.